Bien, nuevamente buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase. Miren, eh, dadas las fechas también que estamos llevando o que estamos pasando, entonces miren, en el caso de la asignatura resulta ser un poco complicado porque todos los viernes siempre hay algo, ¿ya? Entonces miren, nos vamos a perjudicar si es que nos damos libre y peor, vamos a perder algunas clases. Miren, la anterior por el censo. Y bueno, y en mi caso he tenido alguna defensa más, ¿no? Ahora por Semana Santa. Entonces, hay que analizar este detalle. Y lo mejor sería que no perdamos estas clases, ¿ya? Bueno, aquí veo una ventaja y la ventaja es que básicamente la clase se queda grabada, listo, y se puede revisar. Pero solamente va a funcionar si es que ustedes revisan. Pero si ustedes no revisan, no va a funcionar, ¿cierto? Ya, entonces eso podríamos verlo. Pero de todas formas, vamos a llevarlo aquí, virtual, y cuando nos veamos nuevamente presencial, voy a tratar de hacerles algún resumen que nos pueda ayudar a llevar esto. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, con eso, a ver, vamos a empezar. Entonces, estamos en la parte de los engranajes inclinados y para eso nos vamos a proponer lo siguiente. A ver, este ejemplito, miren, dice, calcular la potencia transmitida, potencia perdida, rendimiento y dimensiones de la rueda de un par de engranajes cilíndricos de dentado inclinado. ¿Ya? Muy bien, aquí vamos a ver cuáles son los datos con los que estamos trabajando. Entonces vamos a tener la base, que son 153,8, que es N1 1440 y sobre todo también los otros datos. A ver, vamos a revisar este. Esperen un momento. La mamá sigue pintando. ¿Cómo que no se te ha llamado? ¿Quién, caballero? Caballero. Sale, Daniela. No, no, sale. Apura, Daniela, yo quiero mi chanchita. Mira, eso le saco. Bien, seguiremos, por favor. Entonces, miren, tenemos aquí la base de 153,8 milímetros, una velocidad de entrada que serían 1440 RPM, ¿ya? Miren que aquí tenemos ya el dato de que de los millones de golpes que nosotros vamos a utilizar, ¿no? O sea, esto se refiere para calcular la vida útil, ¿eh? ¿Sí? Bien. Luego tenemos también nuestro módulo, ¿ya? Nuestro módulo que es 4 milímetros, ¿ya? Nuestra fuerza, que básicamente esta es la que nos va a ayudar, recuerden, es la fuerza con la que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Transmitiendo nuestra potencia, ¿no? O sea, esta sería con la que vamos a golpear sobre la línea de engrane, ¿no? Ahí está. Bien, tenemos nuestro número de dientes, que es Z, y ahí son 21 dientes, y tenemos beta, y este ángulo de beta es de 16 grados, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros vemos o recordamos un poquito,
Cuando estamos hablando de este beta, estamos hablando de esta inclinación, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la base, estamos hablando de esta longitud o de esta dimensión, ¿cierto? Entonces, miren, ahí tenemos la base, bueno, para nosotros B, y ahí tenemos beta, que básicamente sería cuánto yo lo he desfasado de la horizontal, cuánto lo he desfasado de la horizontal hasta obtener esta inclinación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ese sería para nosotros beta. Después, algunas características que hemos tomado muy similares, ¿no? Bueno, tendríamos que recordarnos esta parte, ¿ya? Esta parte con la que hemos ido trabajando, ¿sí? Y cada uno de los conceptos a los cuales hacía referencia o el cambio en realidad en lo que teníamos, ¿no? Pero recuerden que tenemos también nuestro módulo ya. ¿Listo? Bueno, entonces así con esto, ya, este detalle más, ahí tenemos nuestra F sub U, ya, nuestra F sub U, la que tenemos, porque miren, es básicamente para nosotros aquella con la que nosotros estamos trabajando para transmitir, sería nuestra fuerza tangencial, ¿no? Que va a ser común a ambos, ¿no? A ambos, ¿ya? Y bueno, en base a eso, o por lo que esté inclinado, vamos a tener también algunos componentes, ¿sí? De lo que se ha ido transmitiendo, ¿no? Listo. Bien, entonces, ahora con esto, o sea, ya claramente, ¿sí? O sea, ya tenemos básicamente aclarado, ¿ya? Cómo es nuestros datos que tenemos, ¿sí? Teniendo la base, teniendo la entrada, ¿sí? O sea, básicamente estoy diciendo que si quiero observar aquí, uno de estos llega a ser la entrada y uno de estos está girando a lo que serían los 1440 RPMs, ¿no? ¿Está bien? ¿Listo? Tenemos el número de dientes también para esto, ¿ya? Y tenemos lo que para nosotros resulta ser el ángulo de inclinación beta, la dureza Brinell, ¿sí? Y el tiempo de arranque que para nosotros llega a ser 2 segundos, ¿ya? Bien, entonces, ¿por dónde comenzamos? Miren, como nosotros tenemos los millones de golpes, ¿sí? O sea, tenemos los millones de golpes y tenemos también la dureza Brinell, ¿ya? Entonces nosotros podemos comenzar por calcular la presión de rodadura, ¿sí? Miren, lo que estamos haciendo es simplemente llegar a calcular esta presión con la ecuación que nosotros conocemos, que será básicamente los 32 entre los millones de golpes que tenemos por la dureza Brinell que ofrece el material. Y esto va a ser dividido entre sí, ¿no? Muy bien. Entonces, con eso, nuestro resultado llega a ser a 19,05 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. No se olviden, unidades de presión, fuerza sobre área, ¿ya? Fuerza sobre área. Listo. Vamos al ancho normal. Si nosotros analizamos este ancho normal, o sea, de nuevo les digo, recordando un poquito lo que hemos visto en una clase anterior, lo que nosotros tenemos de dato, sí, llega a ser básicamente esto, ¿no? ¿Sí? Llega a ser esto, o sea, llega a ser cuánto es este ancho, ¿ya? ¿Cuánto es este ancho? Pero si yo tengo este beta, miren, o sea, si yo tengo este beta, ¿ustedes pueden llegar a calcular lo demás? Claro, pueden llegar a calcular, miren. Solamente tendríamos que tomar en cuenta que esto es como un triángulo rectángulo, ¿ven? Ahí tendría esto, y aquí tengo beta. Muy bien. Entonces, como este es el ángulo beta, ya, si aquí yo digo que este es B sub n, ya, entonces esta por el coseno de beta, sí, me resultaría ser B, ¿no? O por el seno también me resultaría ser este lado del radio que necesitamos, ¿no? Bien, pero ahí podemos ver
¿De dónde estamos sacando también lo que habíamos visto en la anterior clase? Entonces, miren, tendríamos b sub n por el coseno de beta, que sería igual a b, ¿no? Bien, entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, ya nosotros vamos a tener el coseno del ángulo. Ahora, este coseno tendría que ser del ángulo beta. Ese ángulo beta, ustedes lo tienen de dato, ¿no? Básicamente para nosotros es este el de 16, ¿ya? Entonces, con esto lo sacamos y vamos a tener, ¿no? Este valor de 160. Eso quiere decir que, miren, este tendría que ser mayor a la base que nos ha dado, ¿no? Tendría que ser mayor. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el diámetro normal, sí, el diámetro normal, bueno, diámetro primitivo normal, resultaría ser igual a Z1 por el módulo que nosotros tenemos, ¿ya? Dividido entre el coseno cubo de beta. Entonces, de ahí nosotros podemos decir, ¿sí? Que directamente nuestro diámetro primitivo normal será de 94,57. Ese diámetro resulta ser el diámetro de contacto, o sea, resulta ser en esta como está aquí, ¿ya? Tendría que ser esta, ¿cierto? ¿Ya? Este diámetro, ¿sí? Para nosotros llegaría a ser esto, ¿ya? Este diámetro, ¿sí? Entonces, eso también que esté claro. Bueno, entonces, con ese, sí, con este para nosotros, ¿no? Con este dato del diámetro normal, miren, ya tenemos 94,57. Ahí está, tengo la presión de rodadura, tengo el ancho normal y tengo el diámetro normal. Miren que con estos dos, tanto con la base como con el diámetro, casi estaría dimensionando un par, o sea, mejor dicho, una de las ruedas, ¿ya? Porque tengo la base y eso es lo importante y en el otro también tengo diámetro primitivo. En normal, entonces ya estaría ahí uno de estos cálculos, ¿no? Bien, sacando el diámetro primitivo como tal, ¿ya? Miren que sería 87,38. Pero si ustedes aprecian de nuevo, miren, este es 94,57. Este es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque este está tomando en cuenta el inclinado, ¿ya? Y en cambio este otro está tomando en cuenta la componente a un plano, o sea, como si fuese una rueda dentada de dientes rectos, ¿no? Listo, entonces ahí tengo el diámetro primitivo con 87,38. Un dato que ustedes pueden hacer o que pueden ver es eso, ¿no? Desde el principio, desde el módulo, ya desde el módulo, ustedes pueden analizar, o desde el ancho, mejor dicho, ustedes pueden analizar esto. ¿Cuál es mayor? Ahorita el mayor llega a ser B sub n, ¿no? Pues la base, la base normal, ¿ya? En cambio que la base llega a ser menor. Entonces ese detalle también ustedes lo pueden llegar a advertir aquí, ¿no? Entonces todo lo que son normales, ¿ya? Generalmente va a ser mayor, ¿ya? Que solamente el diámetro primitivo. ¿Listo? Bien, entonces ahora con eso, ¿qué podemos hacer? Miren, ya tengo este diámetro primitivo. ¿Qué más? Tengo también de dato la fuerza con la que estoy transmitiendo. Por lo tanto, puedo llegar a establecer el par torsor. Miren, entonces el par torsor llega a ser igual a dos veces, o mejor dicho, la fuerza tangencial llega a ser igual a dos veces el par torsor dividido entre el diámetro primitivo. No se olviden que el par torsor es fuerza por brazo. En este caso es esta fuerza y su brazo es el diámetro primitivo medios, ¿ya? Por lo tanto, despejando, ¿sí? El par torsor de aquí, nosotros podemos encontrar este valor. Miren, el dato que tendríamos sería que este par torsor es de 41.
4.106 kilogramos fuerza por centímetro, ¿no? Y de esa forma nosotros hubiéramos calculado el par torsión. Cuidado con las unidades, ¿no? Hay que ver siempre estos factores de conversión que se están utilizando. Listo. Entonces, miren, el par torsor también ya está. ¿Ya? Bien, sigamos. Vamos a ver la potencia de entrada. Como ya tengo el par torsor y aparte de eso, también tengo, vamos a verlo esto con más detalle. Como tengo la velocidad de entrada y también tengo lo que es el par torsor, porque a causa de esto, o sea, junto con este, ¿sí? Lo que yo he obtenido es el par torsor, ¿cierto? Entonces, recuerden que la potencia no es otra cosa que el par torsor por el número de revolución, ¿no? Ahora, si yo quiero hacer un poquito de análisis, tendría que entender en qué me tiene que salir el par torsor y ustedes se van a dar cuenta que, a ver, según lo que estoy trabajando, tengo kilogramo fuerza por centímetro. Y esto multiplicado por revolución por minuto. Entonces, miren que las unidades de esto, sí, nosotros tenemos que cambiarlas y tendríamos que que transformarlas, ¿no? ¿Ya? Ese es un detalle, cuidado con eso. Entonces, eso les muestro a continuación. Entonces, para calcular la potencia de entrada, miren, tendríamos los kilogramos fuerza por los centímetros. Ahí tendría después el número de revolución. Listo. Entonces, ya haciendo el cálculo, nosotros podemos decir, a ver, cuando estamos trabajando con estos valores, ¿sí? Ya podemos empezar a decir que una revolución tiene 2 pi radian, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, estos minutos, un minuto tiene 60 segundos, ¿sí? ¿Qué más? Tengo aquí centímetros, ¿no? 100 centímetros hacen un metro, ¿sí? Y lo multiplico por el valor de la gravedad. O también puede significar, ¿qué cosa? Que 9,81 newtons equivale a un kilogramo, ¿no? O sea, yo puedo decir que un kilogramo fuerza, es equivalente a 9,81 newtons, ¿no? También puedo hacer esa similitud aquí. Pero ustedes saben que si multiplico kilogramo fuerza por metro sobre segundo al cuadrado, lo que voy a tener es unidades de Newton, ¿ya? Entonces esta revolución se va con esta revolución, estos minutos con estos minutos, ¿ya? Y lo que voy a tener, miren, sería el producto de este kilogramo fuerza por este otro. Miren, estos serían newtons, ¿ya? Ahora, si ustedes analizan después, lo que nos queda es estos centímetros se han anulado con estos centímetros, ¿no? Por lo tanto, lo que voy a llegar a tener va a ser Newton, ¿no? Básicamente Newton por metro, ¿ya? Sobre segundo, ¿sí? Sobre segundo, porque este segundo no se ha anulado con nada, ¿ya? Muy bien, entonces si hago todas estas operaciones, lo que voy a obtener es que tengo una potencia, miren, de 60.744,89 watts, ¿ya? Que básicamente puedo decir que es muy próximo a 61 kilowatts, ¿no? A ver, ustedes verifiquen también en casa o estas operaciones, ¿ya? Para ver cómo estamos realizando, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Entonces, haciendo estas operaciones, tenemos ya este resultado. Bien. A continuación, lo que vamos a hacer es, miren,
encontrar la relación de transmisión. Pero ¿de dónde vamos a encontrar esa relación de transmisión? Uno, vamos a reemplazar en nuestra ecuación, ¿ya? Recuerden esto, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener parte ya no trabajando con como en los dientes rectos, solamente con la base y con el diámetro primitivo. Aquí lo que nos interesa es trabajar con el normal, ¿de acuerdo? Muy bien. Y esto lo vamos a igualar a 5 veces nuestro par torsor por uno más la relación de transmisión. Y esto dividido entre la presión de rodadura y el valor de la relación de transmisión, ¿ya? Entonces, miren, lo que estaríamos haciendo aquí, ¿sí? Básicamente es operar porque tenemos este, ¿no ve? Lo hemos encontrado. Tenemos también este dato que lo hemos encontrado, ¿ya? Tenemos el par torsor, hemos calculado la presión de rodadura, ¿sí? Lo único que no contamos es la relación de transmisión, ¿ya? Entonces, si ustedes despejan esto, que básicamente, ¿qué es? Que esto se vaya a multiplicar aquí, ¿cierto? Y después se va a pasar a, en este caso, a restar del valor que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, miren que aquí nos va a salir 3,04. Pero, a ver, aquí nos ponemos a pensar algo. ¿Qué pasa, sí? ¿Qué pasa si yo encuentro el 3,04? O sea, miren, si utilizo el 3,04, ¿ya? Yo tengo un Z1 que es igual a 21 dientes. Si utilizo el 3,04 y lo multiplico por esto, ¿ya? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto? ¿Cuánto le sale? Cuatro. Mi Z2 más o menos me estaría saliendo 63,84. Pero recuerden que son dientes. Entonces, miren, no sería algo real que nosotros estuviésemos sacando. O sea, miren con 304, ¿ya? Ahora, escuchen bien. En algún caso, cuando tenemos que tener muy exacto, ustedes lo pueden llevar así al operador o al técnico en máquinas y herramientas, ¿ya? Entonces, digamos que el cálculo es muy preciso. ¿Listo? Pero imagínense cómo sería un 84% de diente. Más o menos, si este es el diente, ¿qué podemos decir? Que un 84% será pues, esto, ¿no? Esto más o menos llegaría a ser lo que sería un 84%. Y este sería el restante. Entonces, miren, casi no va. Pero el técnico en máquinas y herramientas sí puede distribuir esta distancia, ¿ya? Entre los demás dientes. Puede hacer, ya puede hacer. Pero también es claro que va a ser más complicado, ¿no? Bueno, entonces, en algún caso, cuando es muy preciso, ¿sí? Se deja esto a la parte de fabricación, ¿sí? O sea, que fabricación se haga cargo de repartir esto como debe ser. Bien, pero para nuestro caso, ¿sí? Vamos a redondearlo directamente a 3, nada más. Listo. 3 sería nuestro resultado y este estaría de forma adecuada, ¿no? Bien, entonces si yo calculo a partir de aquí el número de dientes de la rueda, miren que voy a tener 63 dientes. Y con esto ya dejo a un lado los posibles decimales que nos vayan a salir, ¿ya? Luego, con esto, miren, ya podemos calcular el diámetro primitivo de la rueda, porque o sea, recuerden que va a ser el mismo módulo, vamos a tener el mismo beta, eso siempre deben considerar que
aquí ustedes no pueden tener un beta para el piñón y un beta para la rueda. O sea, debe ser el mismo beta, ya debe ser el mismo ángulo beta para que haya un engranaje como ustedes están viendo aquí, ¿ya? Que haya correctamente ese engrane, ¿sí? Con el otro. No se olviden que la ley del engrane dice que este debe ir correctamente con su conjugado, ¿sí? Conjugado. Listo, entonces de esa naturaleza es como nosotros podemos analizar, ¿ya? Bien, entonces ahí tenemos para nosotros el coseno de 16 grados con el que hemos trabajado, por lo tanto tenemos diámetro primitivo de la rueda. Luego, con este diámetro primitivo de la rueda, procedemos a hacer lo mismo que hemos ido haciendo en el anterior caso, sí, en el ejercicio de dientes rectos, para calcular el volumen de la rueda. Miren, en el caso del volumen de la rueda hemos calculado esto, ¿no? Pi por diámetro primitivo al cuadrado sobre 4 y por B. ¿Por qué? Porque sigue siendo esa la dimensión que sería la altura del cilindro, ¿no? Listo, entonces calculando esto, nosotros tenemos un volumen, ¿sí? Que llega a ser, miren, obviamente está en milímetros cúbicos, ¿ya? Pero tendríamos esto. Multiplicado por el peso específico del acero, llegamos a tener un peso de 65,17, ¿no? Kilogramos fuerza. ¿Listo? Entonces, este sería el peso de la rueda. Ahora, de nuevo, yo tendría que hacer un análisis con esto. La base, miren la base, o sea, tal vez ustedes en casa también pueden hacerlo, ¿ya? La base, estamos diciendo que más o menos son 153. Bien, comparado con una regla, ¿ya? Más o menos son 153 ahí. Y lo que tengo es un diámetro de 262. Ya un diámetro de 262. Voy a dejar de compartir un momento. Miren, esta sería la altura, ¿ya? Y 262 les llega más o menos aquí. Así, miren, todo este rectángulo que ustedes ven, ¿ya? Todo esto sería para nosotros la rueda, ¿ya? Ahora, esto, habría que analizar el peso de esto, ¿no? ¿Cuánto es el peso de esto? Miren, ¿sí? O sea, básicamente, a ver si me voy a la pantalla, miren, casi que toda la pantalla estaría pesando eso, ¿no? Listo, entonces miren cuánto, 65 kilos, ¿ya? Entonces sí, puede ser porque, miren, tenemos, obviamente, aquí estamos considerando que esto es macizo, ¿no? O sea, esto llega a ser macizo, ¿ya? Muy bien, entonces a partir de esto nosotros hemos calculado ya lo que sería el peso de la rueda y como les digo, o sea, es básicamente considerando como un cilindro, ¿no? A ver, es como que nosotros tuviésemos esto, ¿no? Y esto sí sería para nosotros considerar como si estuviésemos haciendo un cilindro, ¿ya? Bueno, entonces con este cilindro, ya ahora nosotros procedemos a calcular como ya sabemos, ¿no? Ahí vamos. Listo. Entonces ahora calculamos el momento de inercia másico. Y este momento de inercia másico va a estar en función del peso, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a trabajar es sacando, ¿sí? Este momento de inercia. Y miren que nos sale 0,056 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Listo. Bien, ya tenemos idea de esto porque ya lo hemos hecho en la anterior, ¿no? Ahora, la velocidad angular de la rueda. Ahora, sabemos que esta velocidad, ya que nosotros vamos a tener, también la puedo obtener por sencillamente nuestra relación de transmisión, ¿no? Por eso también lo puedo obtener, ¿ya? Entonces, miren, si yo calculo la relación o con la relación de transmisión y tengo de dato 1440 RPMs y tengo una relación de transmisión de 3,
Entonces estaré diciendo básicamente ya que 3 multiplicado por estos 480 me está dando el valor de entrada que yo tengo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, esta velocidad nosotros tenemos que saberla expresar y nos conviene llegar a calcularla así con 1/segundo, ¿ya? ¿Por qué nos conviene esto? Porque miren, ahora viene la aceleración angular. Entonces se dice que sería la velocidad 2 o la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Y en qué tiempo hemos alcanzado esa velocidad final? Entonces, básicamente estaríamos diciendo que sería los 50,26, que es nuestra velocidad final, y estaríamos diciendo que parte del reposo sería menos cero. ¿Listo? Entonces, nosotros estaríamos diciendo aquí que básicamente llega a ser cero. Por lo tanto, tendría aquí 50,26 dividido entre el tiempo de... Y miren, con esto estaría sacando básicamente mi aceleración angular que sería 1/segundo al cuadrado. Como esa aceleración, claro que está con segundo al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces, con esto ahora ya puedo calcular lo que es el par torsor o el momento torsor con el momento de inercia básico por la aceleración angular. Y miren que tendría igual a 1,41 Newton metro. Luego, tendríamos la potencia absorbida. ¿Cuánto sería? O sea, este par, ¿sí? Este par que nosotros tenemos, ¿ya? Multiplicado por la velocidad. Entonces, miren cuánto se consume. 1,41, por eso les decía que la velocidad nos conviene colocar en 1/segundo, multiplicado por 50,26. Y con esto llegaría a tener, miren que el consumo sería de 70 watts. Y casi por último, diríamos que la potencia perdida llegaría a ser esta potencia que he encontrado más 0,1 o 1 a 2% de la potencia de entrada que yo tengo, ¿cierto? O sea, recuerden que esto era por ejes, por rodamientos, ¿sí? Entonces, miren, tendría que es igual a 1284 watts, ¿ya? 1284 watts. Listo. Con esto ya tenemos nuestra potencia de pérdidas. Ahora, si analizamos cuánto era nuestra potencia que hemos calculado, 60,744. De 60,000, miren, se está perdiendo, o sea, de 61 kilowatts, se está perdiendo 1 kilowatt. ¿Mm? Bien. Entonces, lo que puedo hacer es calcular el rendimiento, ¿no? Le resto a la potencia de entrada esta potencia de pérdidas y lo que voy a tener es básicamente 59,460,89 watts. Listo. Y si hacemos la división, ¿sí? Tenemos un rendimiento del 97,89%, que sería para nosotros eh, básicamente, el rendimiento de la transmisión, ¿ya? Bien. A ver, aquí hay que entender algo. Cuando nosotros estamos haciendo la transmisión por dientes rectos, ya por dientes rectos, lo que vamos a decir siempre es que en el caso de los dientes rectos, más o menos ahí, ¿no? Sé si este es el caso de un diente recto, ¿ya? Miren, lo que va a suceder es básicamente que vamos a tener un golpe donde en toda esta área, pero esto va a ser de forma directa, ¿ya? Entonces, aquí que voy a decir, a ver, más o menos, quiero que ustedes entiendan que esto sería
Así como repartido con mucha o como una carga distribuida sobre esta cara. ¿No ve? Así más o menos. Pero también hay que entender que todo esto, o sea, tendría, todo esto tendría la misma magnitud en todo el diente. Eso es cuando son dientes rectos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cada vez que hay transmisión es básicamente como un golpe que éste llega a sufrir. Ya es básicamente eso, es un golpe, ¿no? Pero en todo el área. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de dientes inclinados, ¿ya? Entonces, en dientes inclinados ya no tengo el mismo esquema. A ver, pónganse a pensar, o sea, si este es el horizontal, ¿no? Entonces, el otro está desfasado un ángulo beta. Y miren, lo que tendría es así, es así. Listo. Entonces, miren, ¿qué estaría sucediendo ahí en un instante de tiempo? Si yo veo en un instante de tiempo, lo que sucede es que, miren, esta carga va a ser la mayor. Y después de eso, estas cargas ya van a ser menor, 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 menor. ¿Cierto? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo con esta transmisión en dientes inclinados? Que para empezar, en dientes inclinados yo no tengo directo la distribución de la fuerza completa en todo el área. O sea, no voy a debilitar el diente por golpe, ¿ya? Sino que aquí va a ir engranando, ya va a ir engranando, sí, va a ir engranando. Entonces, miren, esto nos va a ayudar, ¿sí? A que podamos hacer esa transmisión. Ahora, ¿qué otra cosa? Si yo me fijo un poquito la gráfica de la anterior, o sea, de esta gráfica, ya. Cuando este esté engranando, o sea, me refiero que cuando este diente esté engranando, ¿sí? Cuando este, voy a hacerlo al otro lado, espérenme un rato. Cuando este diente esté recibiendo la fuerza, ¿no ve? De transmisión, ¿ya? ¿Cómo va a estar en la parte de atrás este otro? O estos otros. ¿Mm? Miren que van a estar recibiendo también un engrane, o sea, básicamente aquí, ahí está, aquí podemos ver, ¿ya? Cuando este ya esté saliendo por la fuerza de engrane, ya esté saliendo, este ya va a estar entrando, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta transmisión, ¿sí? Para nosotros resulta ser, en el caso de fuerzas, resulta ser un alivio, ¿ya? Porque el golpe o la entrada de transmisión de fuerza no es directo al área, no es directo a la cara, no, sino que empieza por un extremo y así gradualmente va subiendo y hay otro diente que le está ayudando, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces, cuando estamos hablando de la transmisión por dientes inclinados, también tenemos esa ayuda, ¿sí? Esa ayuda en la transmisión. Entonces, ahora, ya viendo los dos casos, entre engranajes rectos y engranajes inclinados, ¿cuál nos convendría? ¿Cuál? Inclinados. Inclinados. Los inclinados, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál es el problema en los inclinados? El mecanizado, ¿ya? Porque el mecanizado ya no es tan simple como en los de dientes rectos. En los de dientes rectos directamente se tenía el cilindro y sobre ese cilindro se tallaba, ¿ya? Con una roseta. En cambio que aquí en los inclinados, no, ya no es así, ¿no? O sea, necesitamos una roseta, ¿sí? Que tenga también la forma de la inclinación correspondiente y no solamente eso, sino que tenga
la posibilidad de desplazarse en el otro eje también, ¿no? Para poder generar estas partes inclinadas, ¿ya? Claro, ahora, con una CNC, nosotros muy rápidamente, sí podemos hacerlo, ¿no? O sea, en el caso del inclinado, hay que girar el cabezal de la fresa y ese cabezal de la fresa es el que debe tener este beta, el beta que veíamos aquí, ¿no? Este beta. Debe ser inclinado de la herramienta y este debe ir a tallar en esa forma al engranaje, ¿ya? Bueno, esa es una forma, ¿no? Y si ustedes revisan un poco de los videos actuales, claro, afuera hay muchas formas ya para realizar, ¿ya? Y como les digo, ya no ni siquiera en un perfil de diente convencional, sino en el perfil que yo considere. O sea, el mecanizado ya ha avanzado bastante, ¿listo? Entonces podría ser de esa forma, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren, siendo que ya es nuestra hora también de salida, ¿ya? Bueno, yo me voy a quedar ahora aquí, ¿ya? Pero, por favor, les pediría que si ustedes tienen algunas consultas, ya me puedan escribir y me puedan decir cómo ha sido o sobre todo dónde el problema tal vez en la concepción. Yo voy a volver a resolver el problema, eh, ¿no? Voy a plantearlo uno que sea más didáctico, que incluya a los dos, o sea, me refiero a dientes rectos y dientes inclinados, lo voy a tratar de poner como un par de etapas, ¿ya? Y eso lo voy a resolver por aquí, por el virtual, ¿sí? Para que quede grabado también, ¿ya? Entonces les pido por favor que nos podamos conectar el día viernes, ¿ya? Pero y si tienen dudas más antes, bueno, ustedes me avisan, ¿no? De todas formas, la clase la voy a grabar como ahora y la voy a subir a nuestra página o de lo contrario a la carpetita donde tenemos, ¿no? Donde les he compartido también las otras clases, ¿ya? Bueno, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy. Ya les agradezco por haber asistido y sobre todo por haber esperado, ¿ya? Y nos vemos el día viernes, recuerden, ¿ya? Viernes a mediodía tenemos, entonces a mediodía nos vamos a conectar un ratito, ¿ya? Y volvemos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Solo Guille. ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Que les Hasta vaya luego, bien. ingeniero. Hasta luego, hasta Hasta luego, luego. ingeniero.